Buenas tardes, estimada comunidad del Instituto de Energías Renovables y amistades que nos acompañan. En esta ocasión vamos a tener un seminario relativamente diferente a lo que hemos tenido en los últimos meses. En el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre, la Comisión de Género y Equidad del Instituto de Energías Renovables está invitando a esta actividad de la diversidad de ser mujer. Es una actividad donde participarán 3 estupendas conferencistas desde una perspectiva, cada una de ellas diferente de lo que es ser mujer. Y para eso le pido de favor a la maestra Nicté Luna que las presente y conduzca esta sesión. Muchas gracias, Nicté. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este foro. Hoy contamos con la participación de la maestra Fabiola del Jurado, la psicóloga Lua Cruz y la maestra Eloísa Nieto. Voy a leer la semblanza de cada una de ellas. Fabiola del Jurado es mujer nahua, oriunda de Tepoztlán, Morelos, integrante de la organización Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares. Es parte de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas. Desde hace más de 30 años se asume defensora del territorio. Del 2001 a la fecha se asume defensora de los derechos de las mujeres indígenas. Del 2009 al 2015 estuvo como coordinadora de la CONAMI. En el 2013 impulsó desde CONAMI la propuesta de emergencia comunitaria de género. Actualmente es integrante del Consejo de Mayoras de la CONAMI. En Tepoztlán impulsó la creación del colectivo Red Mujeres por Mujeres Tepos, desde donde realizan el seguimiento a casos de feminicidio y realizan actividades en pro de una vida libre de violencia de niñas, jóvenes y mujeres de Tepoztlán. Licenciada en Psicología, trabaja como docente en la Facultad de Psicología de la UAM y combina su activismo con el trabajo académico. En los últimos años, se ha interesado por la sistematización de la lucha de las mujeres indígenas, por la sistematización y visibilización de las violencias que viven las mujeres indígenas en Morelos y México, por lo cual ha creado alianzas con académicas para producir, desde una postura intercultural, textos que den cuenta del aporte de las mujeres indígenas en la vida política, social y en la academia. También contamos con la participación de la psicóloga Lua Cruz Castañeda. Ella es egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ella estructura su praxis clínica a través de 3 sucesos importantes. El primero es conocer a Silvia Plaza y Omar Berrault, titulares de la cátedra Estrategias de Intervención en Psicología Comunitaria en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. La inserción en las villas habilitó la posibilidad de pensar en un espacio de suspensión en el otro y con el otro desde una perspectiva ética, crítica y política. El trabajo de investigación de Mónica Pan, reconociendo y analizando los atravesamientos institucionales en las organizaciones. Las organizaciones son entidades vivas y que se encuentran matizadas y determinadas por diversos fenómenos y construcciones sociales, culturales e históricas. Las universidades en los espacios áulicos de estas no son espacios neutros, por el contrario, se encuentran inadvertidamente atravesados por el género, la religión, el dinero. Y finalmente, la formación teórica en la Facultad de Psicología, de la cual hace responsable al doctor Manuel Figueroa y a la doctora Ivonne Bagagli. La psicóloga Lua Castañeda trabaja actualmente como jefa de la unidad de atención psicológica de la licenciatura de Ciencias Genómicas de la UNAM en Cuernavaca, Morelos. Tiene a su cargo la vinculación y la formación integral de los estudiantes. Asimismo, es estudiante de posgrado en el programa de psicoterapia psicoanalítica de la Universidad Intercontinental. Además, contamos con la participación de la maestra Eloísa Nieto Ayala. Ella es originaria del estado de Morelos. En 2008 terminó la licenciatura de Filosofía en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
En 2015 cursó la maestría en Filosofía del Lenguaje y Filosofía de la Mente en el Instituto de Investigaciones Filosóficas y la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde actualmente se encuentra desarrollando una investigación de doctorado en el área de ontología social. Se dedica a la docencia a nivel superior, licenciatura y maestría. Para iniciar con este foro, cedo la palabra a Fabiola del Jurado. Voy a dejar esta luz aquí a un lado, en la mesa en la que estoy trabajando, para que nos acompañe, y al final igual voy a apagarla y nos va a estar pues acompañando aquí en esta compartición de palabras. Pues con ello le pido a mis ancestras, a mis abuelas y a las abuelas de mis abuelas, a que me den la fuerza y la claridad para poder compartir la palabra el día de hoy con todas y todos ustedes. Bueno, muchas gracias. Para nosotros siempre es importante iniciar con esta parte de la invocación de una manera simbólica, pero de esta manera nos conectamos también con nuestra espiritualidad para poder fluir en cualquier espacio en el que nosotros nos movamos. He titulado la compartición de hoy Inix Inyolot, que quiere decir un rostro, un corazón, y voy a hablarles un poco entre mi experiencia personal y la experiencia también organizativa de la cual soy parte, que es la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas. Iré leyendo algunas líneas e iré haciendo algunas reflexiones también. Empezaré diciéndoles que soy nahua, soy una mujer nahua originaria de Tepoztlán, como ya me presentaron, y con el permiso de mis abuelas y de las abuelas de mis abuelas, voy a compartirles una palabra colectiva que no solamente es mía, sino que es una construcción que se ha venido realizando a lo largo de los años. Para hablar justamente de la identidad de las mujeres indígenas y de los pueblos indígenas. Para tocar este tema es importante y necesario siempre revisar la historia de México, lo cual no haremos en este momento porque no nos daría tiempo, ¿verdad? Pero sí invito a que todas las asistentes y los asistentes puedan reflexionar cuál ha sido el papel de las mujeres indígenas y de los pueblos indígenas en las diferentes etapas de la historia de México, e ir en ese sentido reflexionando en torno a cómo nos hemos venido viviendo, qué importancia hemos tenido o si no hemos tenido relevancia en cada una de las etapas de nuestra vida para poder hacer el recuento de quiénes somos hoy las mujeres indígenas. Y en ese sentido, las mujeres indígenas hoy somos justamente la resistencia ante años de conquista, de colonialismo, de patriarcado y de racismo. Hablaré un poco del proceso de las mujeres indígenas que asumimos nuestra identidad, pero no una identidad, por llamarlo así, de manera folclorizada o desde esta estigmación que existe de lo indígena, sino de nuestra identidad como una postura política. Nombrarnos indígenas, ¿no?, en cualquier espacio y en cualquier lugar pasa por un proceso de resignificación de nuestra identidad, pues en realidad en la vida cotidiana hablar de lo indígena, hablar de quiénes son lo indígena, generalmente viene a nuestro imaginario un concepto, una categoría que está estigmatizada, que está preconcebida en torno a lo que es indígena, ¿no? Generalmente lo indígena se piensa que es lo atrasado, que es lo ignorante, que es lo falto de modernidad, que es lo incivilizado, ¿no? Y yo no quiero platicarles de esa idea de lo que es, de lo que somos las mujeres indígenas, sino más bien quiero hablarles un poco de lo que ha implicado
desde la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, resignificarnos como mujeres y como mujeres, insisto, sujetas de derechos, sujetas políticas, ¿no? La CONAMI nace en 1997 en Oaxaca, en un llamado que hace la comandante Ramona y que hacen mujeres indígenas de organizaciones como el CNI y de mujeres de la Asamblea Indígena Plural por la Autonomía, la NIPA, que en ese momento estaban confluyendo para buscar un espacio propio donde las mujeres indígenas pudiéramos encontrarnos y pudiéramos reflexionar sobre las necesidades propias, porque en estas organizaciones no encontrábamos un espacio específico para hablar de nuestras necesidades y de las problemáticas específicas que estábamos enfrentando las mujeres indígenas. Y entonces es así como en el 97 se crea la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas. Y se crea la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas para tener una organización donde las mujeres indígenas tuviéramos un rostro y un corazón. Nix in Yolot, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? También desde la cosmovisión nahua y asumiendo mi identidad, ¿no? Los nahuas nos construimos una identidad y una identidad que tiene que ver con un rostro y con un corazón. Es decir, nos construimos como parte de una colectividad, integrando nuestra parte racional, nuestra parte de pensamiento, pero también teniendo nuestra parte emocional. Nos construimos en ese sentido de una manera más integral. Y desde la CONAMI lo que buscábamos justamente era poder tener ese espacio donde las mujeres pudiéramos hablar desde nuestros sentires, pero también reflexionar sobre las diferentes problemáticas que nos aquejaban y buscar estrategias para resolver esos dolores que todas y cada una de las que confluíamos en ese momento traíamos, ¿no? Y que hasta la fecha seguimos reflexionando desde esta parte de lo que nos trastoca los cuerpos, las cuerpas, ¿no? Como dicen las jóvenes hoy día, y que buscamos transformar esos dolores en acciones. Entonces, CONAMI surge con una postura muy fuerte de tener una voz propia y un rostro propio también, de que nadie más hablara por las mujeres indígenas y que nadie más decidiera por las mujeres indígenas. En ese sentido, asumiendo nuestra capacidad de poder decidir, de poder proponer y de poder transformar. Partimos entonces de una manera integral de ver y accionar en torno a las violencias. Y ahí quiero comentar que nosotros hablamos de violencia, no hablamos solo de violencia. ¿Por qué hablamos de violencia? Porque partimos de que las violencias que nos trastocan a nuestros cuerpos, a nuestras cuerpas, ¿no? Parten de una raíz estructural. No solo nos referimos en ese sentido a la violencia individual, sino a la violencia colectiva que trastoca los territorios y en ese sentido los territorios comunitarios, los territorios de nuestros pueblos y que trastocan también, por ende, nuestros cuerpos individuales. Hablamos de esta raíz estructural, de colonialismo, como ya lo había mencionado antes, ¿no? Del patriarcado y del racismo, que trastoca, insisto, nuestra vida colectiva y nuestra vida personal. CONAMI, en los 23 años que llevamos de trabajo, hemos venido generando una serie de acciones en torno a las violencias. Desde hace, ¿qué será? Como del 2010 para acá, profundizamos mucho más el tema de las violencias. Estamos hablando también de un contexto en donde la violencia en México se acrecenta, ¿no? Estamos hablando de que en ese momento había en varios estados que se estaban buscando que se declararan las alertas de género, ¿no? Y nosotros decidimos retomar también mucho más esta parte porque también en nuestros territorios estaba habiendo grandes conflictos, ¿no? Como del 2000,
2005 a la fecha, cada vez la violencia en nuestros territorios ha acrecentado. Eso no quiere decir que antes no existía, claro que existía la violencia, pero con las políticas también de Felipe Calderón, ¿no? De la militarización del territorio nacional, pues sobre todo en nuestros territorios indígenas, en nuestras comunidades, el ejército llegó, para tomar posesión y tratar de combatir al narcotráfico, o bueno, con la idea de combatirlo, y generó situaciones de violencia mucho más graves, ¿no? Entonces, bueno, esto quería comentarles. CONAMI ha brindado acompañamiento, ha brindado asesoría, crea vínculos entre las mujeres indígenas y las instancias encargadas de justicia. También buscamos, a través de nuestra espiritualidad, la sanación de nuestros cuerpos y territorios. Y que eso es algo importante de reflexionar y de comentar. No solamente estamos exigiendo justicia, no solamente estamos acompañando a las hermanas indígenas que sufren diferentes tipos de violencia, desde feminicidio, desde violaciones sexuales, desde cuando los bosques corren peligro y se ven atentada la vida de las mujeres, de las niñas, de los niños y de los compañeros también, ¿no? De la comunidad en general. Sino también que buscamos recuperar y fortalecer esta espiritualidad que nos sostiene y que les da sentido a nuestra vida. Por eso, desde el inicio empezaba pequeña ceremonia, ¿no? Resignificándola y trayendo a este espacio donde hablamos justamente de las violencias. Para nosotras, la violencia no solo tiene que ver con el acceso a la justicia, sino también tiene que ver con esa sanación espiritual, con esa resignificación de lo que implica ser indígena hoy día, de lo que implica para nosotros nombrarnos mujeres indígenas. Ahí tenemos, por ejemplo, también una gran experiencia de la cual nosotros hemos aprendido, que son de las mujeres indígenas de Guatemala, por ejemplo, ¿no? Ellas trabajan bastante, por ejemplo, ante el conflicto de la guerra interna que tuvo Guatemala, ante la desaparición de sus familiares, de sus esposos, de sus hijas y de sus hijos, han sustentado mucho de su resistencia y de su exigencia de justicia también en la espiritualidad. Y nosotras hemos aprendido bastante de ellas, que ahí tenemos un sostén muy grande que nos permite sanarnos de toda esta violencia histórica que traemos a lo largo de los años. Estamos claras en que hay que seguir trabajando esta parte, que tenemos que seguir fortaleciéndola y difundiéndola, porque en México hay una serie de violencias estructurales, ¿no? De violencias pues de atentados contra nuestras comunidades y contra nuestros pueblos en diferentes momentos históricos, y que muchas veces no se resuelve con una disculpa pública, con una disculpa que emite el Estado nacional, sino que tiene que ver con mucho más allá, ¿no? Con cómo logramos limpiar toda esa violencia que está ahí dentro de los territorios, ¿no? Y que está dentro de la historia, y que aún a la fecha sigue habiendo una falta de justicia hacia varios casos que se han dado. Quiero comentarles en específico, que me parece importante compartirles con ustedes, que ahora estamos siendo peticionarias junto con la Red de Abogadas por los Derechos, junto con Cali Asociación Civil, junto a CESEM, una asociación civil de Veracruz, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para exigir justicia por el cruel asesinato de nuestra hermana Ernestina Asensio. Seguramente algunos de ustedes conocen el caso de la hermana Ernestina Asensio, algunos otros no lo conocerán. Ernestina Asensio es una mujer indígena nahua, originaria de la Sierra Songolica, y que ella fue violada tumultuariamente por militares del ejército mexicano. Ella tenía en ese momento 73 años. Este hecho tan doloroso y tan lamentable se dio en febrero de 2007, ¿no? Y hasta la fecha no ha habido justicia por parte del Estado mexicano.
Felipe Calderón en ese entonces dio una conferencia y le dio carpetazo al caso diciendo que la muerte de la hermana Ernestina Asensio se debió a una gastritis mal atendida, ¿no? Eso fue lo que dijo y con eso dio cierre al caso de la hermana. Ahora estas organizaciones, incluida la CONAMI, tenemos el 4 de diciembre a las 13 horas, hora México, a las 2 p.m. hora Washington, una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para lograr que el caso se posicione y en ese sentido que la Corte Interamericana retome el caso y podamos exigir justicia a nuestra hermana. Entre otros de los muchos casos que nos toca trabajar, a partir de que vamos resignificando nuestra identidad, a partir de que vamos reflexionando sobre cómo vivimos estas violencias, esta violencia estructural que se convierte en violencias muy sutiles muchas veces, porque no se alcanza a mirar cómo desde las políticas, desde los discursos, desde los presupuestos que se asignan, ¿no? Vivimos las diferentes violencias. Entonces, también queremos invitarles, voy a aprovechar que tengo la palabra, que quiero aprovecharles, invitarles a que el 26 de noviembre vamos a presentar el informe en torno a lo que conocemos como la propuesta de emergencia comunitaria de género. Emergencia comunitaria de género es una propuesta que nosotros iniciamos en el 2013 aquí en Morelos, cuando tenía yo la coordinación de la CONAMI. Hicimos una propuesta para sistematizar las violencias de las mujeres indígenas. No hay un observatorio de violencia sobre mujeres indígenas. Nosotros tenemos esta propuesta que hemos venido trabajando y el 26 de noviembre vamos a presentar parte de los resultados que hemos venido sistematizando en torno a qué tipos de violencias vivimos, quiénes ejercen la violencia, si hay seguimiento de los casos o no hay también, si ha habido acceso a la justicia o sigue sin haber acceso a la justicia. Y vamos a tener una serie también de actividades el 25 de noviembre, que más al ratito les comentaré también de qué vamos a trabajar, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando nosotros hablamos de nuestras identidades, sin duda alguna que estamos remitiéndonos a estas formas de mirarnos desde el racismo, desde el colonialismo, desde el patriarcado, ¿no? Y en ese sentido es que hemos venido trabajando todo este tiempo. En lo particular, y ahí voy a hablar un poquito más de mí, yo soy originaria de Tepoztlán, aquí nací, de aquí son mis abuelos y los abuelos de mis abuelos y todas mis generaciones, y encontrarme con mi identidad indígena no fue sencillo, porque como yo les decía hace un momento, hablar de los indígenas es hablar de las personas que son los más pobres en México, entonces nadie quiere ser indígena en este México. Incluso a mucha gente de Tepoztlán, si le preguntan si son indígenas, les van a decir que no, porque ya estudiaron, ¿no? Entonces, yo me encuentro con mi identidad indígena, terminando ya la licenciatura de psicología, que también estudié aquí en la Facultad de Psicología de la UAM, y ahí me encuentro al término de mi licenciatura a partir de que empiezo a integrarme a la coordinadora de grupos culturales indígenas y populares. Y debo decir que me costó mucho trabajo asumir mi identidad indígena y decirlo ya como docente de la Facultad de Psicología, ¿no? No es sencillo asumir una identidad, ¿no? No es sencillo decir soy indígena y todo lo que hay alrededor del asumir una identidad, ¿no? Entonces, ahora lo digo sin ningún problema en cualquier espacio, con mis compañeros docentes, con mis alumnos, e incluso asumir esta identidad me permite también tener una mirada diferente a la hora de poder trabajar con los alumnos en la licenciatura, ¿no?
porque coloco la perspectiva también intercultural, porque coloco la perspectiva de género ya en los temas que yo trabajo, ¿no? Entonces también hablo de esta parte porque me parece que es parte de este proceso que he venido caminando, ¿no? Por un lado colectivo, pero también por otro individual. Entonces, me parece que las organizaciones son importantes también porque nos permiten justamente hacer un trabajo muy fino de tejido, transformando y asumiendo y posicionándonos en esta identidad personal y colectiva, ¿no? Y finalmente ir asumiendo este rostro, ¿no? Y este corazón que, pues, que viene de hace muchos años, ¿no? Entonces, bueno, yo le dejaría ahí, ya después si quieren en las preguntas podemos profundizar un poquito más y bueno, agradecer la posibilidad de compartir la palabra el día de hoy. Muchas gracias, Fabiola, por compartirnos todo el trabajo que realizan desde la CONAMI y compartirnos a manera personal esta experiencia que viviste para resignificar tu identidad como mujer indígena. Muchas gracias. Ahora voy a ceder la palabra a Lua Castañeda. Ella nos va a hablar sobre el tema el dolor de no ser nombrades, prácticas de la crueldad en los espacios educativos, exclusión, marginación e invisibilización. Adelante, Lua. Muchas gracias por la invitación. Gracias también por generar estos espacios. Yo creo que son sumamente necesarios. La ponencia es el dolor de no ser nombrades, prácticas de la crueldad en los espacios educativos, exclusión, marginación e invisibilización. Antes de pasar a la presentación, quisiera nombrar a Paola Buenrostro, María Elizabeth Montaño, Naomi Nicole García, Leslie Rocha, Brandy, Itzayana Lara, Bárbara Valencia, Abril, Carla Camarena, Janine Huerta López, Nicole, Samantha Rosales Barrios y Paula Ledesma. Y solamente es una pequeña, muy pequeña y diminuta muestra de nombres de personas que han sido asesinadas en México con relación a su género. Y bueno, 20 de noviembre, Día de la Remembranza Trans. No solamente es Día de la Revolución Mexicana. Y bueno, el Día de la Remembranza Trans. El Día de la Remembranza Trans fue creada en el 98 por Gwendolyn Ann Smith para visibilizar el asesinato de Rita Hesper, mujer afroamericana transgénero que fue asesinada en Boston, Massachusetts. Y en respuesta a este transfeminicidio y al tratamiento que los medios le dieron a la noticia, se organizó una vigilia el 4 de diciembre de ese mismo año, donde participaron 250 personas. Esta vigilia inspiró el día por la memoria de nuestras muertas. En México, ¿no? Durante el periodo de 2013 a 2018, 473 personas de la población LGBTQI+, fueron asesinadas. En promedio, 79 al año, de acuerdo con un informe de Letra S. De esos casos, 261 fueron mujeres trans. Eso equivale al 55% del total. Muchas de ellas tenían menos de 25 años. El año pasado, en 2019, la misma asociación civil registró el asesinato en nuestro país de 117 personas de la población LGBTQI+, y el Centro de Apoyo a las Identidades Trans entre 2007 y 2019 contabilizaron 544 mujeres trans asesinadas, 13 en lo que va del 2020 y al menos 4 entre marzo y abril. El problema de estas contabilizaciones es que casi todas se hacen a través de las noticias que pueden salir de manera virtual o en la televisión o en la radio, porque no está tipificado en México el transfeminicidio. De hecho, muchas mujeres que han muerto asesinadas siendo trans no tienen acceso a un cambio de identidad de género a nivel jurídico y se contabilizan sus muertes como si fueran hombres asesinados.
esta violencia transfeminicida, ¿no? Y voy a citar a Shibón, investigadora de la UNAM, también una mujer trans. Es una violencia que no es el transfeminicidio la única parte, esa es la punta del iceberg y esa es la parte más álgida de la cuestión. Las personas trans que son asesinadas son personas trabajadoras sexuales, personas dedicadas al estilismo, quiere decir que están en el sector servicio. Y quiere decir que también hay una condición de pobreza. De hecho, la misma asociación Letra S menciona que el 98% de las mujeres trans en México viven en condiciones de precariedad y pobreza. Esto quiere decir que hay una pérdida de capital cultural por no poder acceder a la educación, pérdida de capital social por perder redes de apoyo, son echadas de sus casas muchas veces, y pérdida de capital simbólico porque los cuerpos son deshumanizados y son tratados como parias. En realidad se ve el cuerpo de una mujer trans como un cuerpo grotesco, monstruoso, socialmente hablando es el significado que se le ha dado. Y entonces el transfeminicidio es el final de una cadena brutal de violencia y de condiciones estructurales de abuso, de asimetría y de pobreza. Aunado a lo que ya les comentaba, el proceso de revictimización, donde se les trata en las noticias como hombres que están vestidos con falda, ¿no? O que se les nombra con el nombre jurídico y no con el nombre social. Las personas que somos trans, entendemos que una parte es el nombre jurídico y nos da acceso a un montón de condiciones como ciudadanas y como ciudadanos y como ciudadanas, pero no es tan importante a la hora de poder nombrar en la noticia. Si hay un nombre social, ese es el que tendría que nombrarse. Y entonces se sufre ese proceso de revictimización cuando hay muchos estados en la República que el Código Civil de esos estados no tiene contemplada una reforma que permita hacer el cambio de identidad de manera sencilla. Apenas en 2015 fue cuando en la Ciudad de México se hizo una reforma en el Código Civil y muchas personas de otros estados tendremos que hacer el trámite ahí para evitar pagar un juicio de amparo que puede costar hasta 70,000 pesos en los estados originarios. Y pareciera que el Estado solo tendría que intervenir cuando pasan los transfeminicidios, ¿no? En investigarlos, en prometer que se va a actuar con base en proceso, que se va a actuar con base y apego a la justicia, pero requiere un cambio estructural en la erradicación de la violencia transfeminicida. La educación, ¿no? Y esa es una de las partes de esta participación. No puede seguir siendo para personas cis hetero. Los espacios académicos, los espacios laborales, los espacios no pueden seguir reservados para personas que caen en la heteronormatividad o que pueden pasar desapercibidas o desapercibidos porque su expresión de género, su vestimenta, va muy compaginada con su identidad de género y la identidad de género con su sexo biológico, ¿no? A lo mejor estoy diciendo un montón de cosas, yo espero no estar saturando. Voy a hablar del tema de la educación, ¿no? Y quisiera problematizar en esta parte de la conferencia. Había pensado mucho de qué hablar, ¿no? Este es un espacio breve y pensaba si las personas que asistieran a esta conferencia sabían la diferencia entre género y sexo, o si sabían lo que es una mujer trans, o un hombre trans, o una persona trans no binaria, o sabían lo que es una persona travesti o una persona transexual, pero tampoco quería volver esto un glosario. Lo que sí quiero hablar es que es muy triste y desalentador, y es importante aún, que hagamos conferencias para hablar de la no violencia contra la mujer o del reconocimiento a la mujer o de la importancia de la mujer en la ciencia o de las diversas formas de ser mujer. Es triste porque quiere decir que todavía hay un sector poblacional muy grande a quienes tenemos que educar con la esperanza de que no nos discriminen o de que no nos asesinen o de que no se apropien de los espacios laborales y que las mujeres, sin importar la condición, etnia, género, no sean acosadas o disminuidas, ¿no?
Cuando uno piensa en estas conferencias y en estos ciclos de conferencias, no puede evitarse un dejo de tristeza, ¿no? Y entonces pensemos que pues la mayoría de las mujeres trans en estas condiciones estructurales asimétricas de pobreza y de precariedad no tienen acceso a la educación, ¿no? Y si tienen acceso a la educación, es una educación que está matizada por profesores que no tienen idea de lo que es el género, ¿no? Y es muy complicado transitar por un espacio académico cuando hay violencia o cuando hay transfobia o cuando las diferencias que no son comunes, que no son estadísticamente normales, llaman tanto la atención de manera negativa. Pues soy creo que soy la única psicóloga trans que tiene la UNAM dando atención psicológica, cosa que ya creo que es algo bueno, pero sigue siendo triste, ¿no? Siobhan Magnanos pues sigue siendo una investigadora muy reconocida por su trabajo en filosofía de la ciencia, pero pues sigue siendo Siobhan de los casos súper aislados de una investigadora trans que está en la UNAM. Y bueno, que aparte nuestra presentación ante las universidades ha sido como hombres. Yo siempre me quedo con la duda, aunque la UNAM ha sido y es abierta y es sexodiversa, y esa es como mi postura, como veo yo a la UNAM, me quedo pensando qué hubiera pasado si en el 2017 yo me hubiera presentado como hombre a mi entrevista de trabajo, como mujer trans, ¿no? Es como me hubieran contratado, no me hubieran contratado. Y entonces vemos que la educación desde la primaria, secundaria, prepa, universidad, maestría, doctorado, postdoctorado, pues una educación que trae una herencia educativa, ¿no? Citando a Scliar, donde hay una lógica de explicación acerca del otro, ¿no? El otro, que no soy yo, ¿no? Y que se plantea como distante, como lejano, en el escenario pedagógico siempre se plantea como diferente, amenazante y maléfico. Y en segundo lugar, cuando se habla del otro en los espacios académicos y educativos, se cree que toda relación con el otro tiene que estar en esta lógica de aceptación-rechazo, ¿no? Y son estos verbos democráticos que siempre son conjugados desde el yo hacia el otro, ¿no? Aceptar, tolerar, incluir, ¿no? Y la pregunta es de quién es la tolerancia, de quién es la inclusión, de quién es la aceptación y por qué es así. Cuando el otro no es lo que yo quiero, ¿no? Y cuando el otro no es a lo que estoy acostumbrada o acostumbrado, frente a la pérdida del otro, como un otro radicalmente diferente a mí, y frente a su producción como un otro que debe ser, que sea más próximo a mí, previsible, bajo esa lógica, que es la lógica pedagógica, no habría posibilidad alguna de erradicar ni el racismo, ni la discriminación, ni la transfobia. El problema en la educación no es que haya diferencias en los salones, ni en los espacios áulicos, ni en los espacios laborales. Creo que es un hecho que todos somos diferentes, aunque tenemos puntos de convergencia. El problema son los diferentes, ¿no? Cuando una diferencia se convierte en una marca identitaria negativa y estigmatizada, ¿no? En realidad, podría hablar un montón de ideas, ¿no? Sobre casos en la facultad de psicología, cuando yo era estudiante y me presentaba como hombre, donde había personas que eran no binarias y que iban vestidos con ropa que pudiera ser ropa tanto de hombre como de mujer, y era una expresión andrógina, y eran cuestionados por la doctora encargada de la clase de psicoterapia sobre cómo se iban a presentar a sus pacientes, ¿no? Y si se referían a ellos como hombre o mujer, y que tenía que definirse y que tenía que vestirse de manera profesional. Y eventualmente ese estudiante se dio de baja de esa facultad de psicología. Si eso pasa en la facultad de psicología, ¿qué no pasa en espacios donde son ingenierías o donde son de otra área que nada tiene que saber al respecto de cuestiones de antropología o de sociología o de cualquier otra área de humanidades?
Y entonces las personas trans, ¿no? Es muy difícil que lleguemos siendo trans al nivel de licenciatura o al nivel de posgrado. Casi siempre son casos en los que nos presentamos con el género asignado al nacer y después transicionamos. Ellos son los casos de personas que tenemos estudios, como Ofelia Pastrana, que es una físico-matemática increíble y que es una persona que hace mucha divulgación sobre género. Chivón Magnanus, investigadora de la UNAM. Camila Sosa, que ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz. Victoria Bulcova, por ejemplo, que ya fue la primera mujer latinoamericana en ser portada de la revista Playboy México. Y Kenia Cuevas, bueno, Kenia Cuevas no tiene estudios formales, apenas está estudiando la secundaria, la está terminando, es una activista trans muy importante, de las 50 personas más influyentes en México. Y Kenia transicionó muy joven, fue echada de casa, después fue acusada de traficar drogas, cuando no fue así, fue encarcelada, y después de que se encarcela sale a trabajo sexual, matan a Paola Buenrostro, que es su amiga, y desde ahí se hace activista. Yo creo que es importante plantearnos cómo vemos a las mujeres, ¿no? A las mujeres trans. A mí me empieza a molestar un poco el sufijo trans, porque si bien es un statement para poder visibilizar, y eso va a ser quizás durante muchos años necesario, creo que no es necesario. Sería importante asumir que el ser humano es diverso y que el ser humano puede ser multidireccional y que el ser humano puede, cuando hablamos de una mujer, pues simplemente puede ser una mujer trans, cisgénero, una mujer indígena, una mujer de muchos tipos, ¿no? Hay otras posturas, ¿no?, que también son válidas y que hablamos del espectro de género, en el que hay personas que no son binarias y que tampoco entran ni en la categoría de hombre ni de mujer. Es todo un tema, ¿no? Pero creo que es importante plantearnos la vinculación, lo que creemos, ¿no? Lo que pensamos que hacen las personas trans, dónde deberían de estar, preguntarnos cuántas mujeres trans conocemos, ¿no? Que no sean las que vemos en la tele y que son actores cisgénero que interpretan y ridiculizan mediáticamente a las personas trans, sino si en verdad conocemos, si en verdad en nuestras aulas entran personas trans, si en los procesos de admisión entran personas trans, si en el espacio académico hay contrataciones para personas trans, si en el plan de desarrollo de cada entidad académica se incluye el que entren personas trans a trabajar, o si no, porque entonces yo creo que si bien las conferencias son un punto importante, creo que se quedan solamente en tematizaciones del otro, ¿no? Tematización de que es una mujer trans, que es un hombre trans, como capacitarnos técnicamente para poder relacionarnos con el otro, ¿no? Y pues no, en realidad, cuando nos vinculamos con el otro se hace a través de la experiencia, nunca se hace a través de un glosario, y por eso es que decidí no presentar un glosario, ¿no? Para vincularnos, ¿no? Entonces, las mujeres trans estamos tratando de insertarnos en muchos espacios, ¿no? Como psicólogas, como psicoanalistas, como estudiantes de posgrado, como personas que están en revistas, como personas que hacen activismo, como personas que son investigadoras, como personas que tienen un restaurante, como es el caso de Mariana, que está en la clínica en la que yo llevo mi transición, o el caso de Hanna, que es una programadora excelente, o el caso de Gabriel, que es una filósofa que está a punto de acabar su doctorado en la UNAM. Entonces, esta es una invitación, una reflexión para problematizar, ¿no?, lo que enseñamos en torno al género. Y si en la familia también se enseña desde pequeños a nuestros hijos o nuestras hijas o a los familiares que el ser humano es complejo y que el ser humano es diverso, a nivel de identidad de género, a nivel de sexoorientación, a nivel de ascendencia o descendencia o de orígenes, ¿no? Creo que esa parte es muy importante. Estoy súper contenta de este espacio, creo que es una posibilidad este espacio para pensarnos, para repensarnos y para plantearnos la
significación de nuestros actos, ¿no? Yo siempre he pensado que a veces cumplimos con la fecha, pero después de la fecha ya no pasa nada. Y ojalá que no sea el caso nunca en nuestros muros o en nuestros espacios laborales o académicos. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lua. Y bueno, de nuestra parte esperamos que en la medida que vamos aprendiendo más sobre estos temas relacionados al género, nos vayamos sensibilizando y vayamos modificando estas prácticas que podrían sumar a fomentar las violencias, ¿no? Lo que queremos es erradicar violencias de género hacia todas las personas. Y bueno, a continuación vamos a escuchar a Eloísa Nieto. Ella nos va a hablar sobre la violencia contra las mujeres lesbianas, la importancia de la visibilidad. Te cedo el micrófono. Sí, gracias y muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta además de compartir este espacio con dos mujeres a las que admiro mucho y aprecio mucho. Y gracias por invitarme. Pues bueno, esto habla del gran trabajo y el gran esfuerzo que está haciendo, pues, no solamente las y los organizadores, a quienes quiero felicitar por este esfuerzo, sino de la proyección que está dando el Instituto de Energías Renovables y que se postula como un ejemplo para otras instituciones educativas, ¿no? De abrir estos espacios discusión, de no solamente para discutir, sino creo que de aquí pueden surgir y generarse políticas o estrategias que hagan pues una sociedad más inclusiva, tolerante, equitativa, ¿no? Y más. Así que muchas felicidades por esto. Bueno, pues gracias. El objetivo de lo que les voy a hablar hoy, pues es precisamente señalar la importancia de dar una visibilidad digna a las mujeres lesbianas para identificar las violencias que se ejercen en su contra y, bueno, pues habría que trabajar también en la reducción de estas violencias. La manera en que quiero que pensemos y que analicemos esta situación es a través de 3 puntos de entender, en primer lugar, la situación de las mujeres en este contexto actual, este contexto histórico, cultural que venimos heredando como mujeres. Y bueno, son 3 que a lo mejor les van a parecer trivialidades, pero bueno, justo, perdón por mi formación filosófica, pero la idea es justo que estas cosas que parecen obviedades, pues vamos a ver qué consecuencias tienen. Voy a enfocarlas a las violencias que provocan o que sufrimos las mujeres lesbianas, porque soy lesbiana, deben saberlo, ¿no? Para aclararlo. Y bueno, ya que vamos a hablar de mujeres lesbianas, me gustaría preguntarles y plantearles esto como una reflexión que me gustaría que quedara durante esta presentación que voy a hacerles. Sí sabemos quiénes son las mujeres lesbianas y tengo la impresión de que sí lo saben. ¿Cómo lo saben? ¿No? Es decir, ustedes entran a Google y buscan mujeres lesbianas y les aparecen las mujeres lesbianas más guapas de México o del mundo, les sale pornografía, les sale notas sobre cómo hubo un ataque homofóbico, bueno, lesbofóbico en este caso, a 2 mujeres en Londres, ¿no? Porque no se quisieron besar en frente de un grupo de hombres. O ¿cómo sabemos, no? ¿Tienen algún referente? Conocemos a una mujer lesbiana en el trabajo, en la familia, hemos escuchado hablar de este concepto, yo creo, y me gustaría que compartieran en esta nube que, a ver, les voy a compartir. Yo lo puedo compartir, tengo la liga. ¿En el chat lo vas a compartir? Sí. Ok, y yo voy a poner la página para que se vaya viendo las respuestas que me van a compartir, por favor. Entonces, estos conceptos que puedan ser, pues, de 3 a 5 características, adjetivos que asocian con la palabra lesbiana. Eloísa, quizá para aclarar, es anónima, ¿no? No vamos Sí, a claro. saber quién está escribiendo para que no haya timidez en la participación.
Sí, claro, no, nadie va a saber. Creo que en la familia, por ejemplo, vamos también escuchando algunos conceptos en la calle, en el trabajo, y por supuesto también en la escuela, ¿no? Creo que en educación, bueno, en estas instituciones también tenemos algunas ideas sobre qué es ser lesbiana. Uh-huh. En mi experiencia, pues quizá los adjetivos que con los que yo empecé a asociar a esta palabra, este concepto, pues fueron adjetivos en general muy negativos, ¿no? Como el de ser machorra, como algo negativo, palabras así como que masculinizan, ¿no? A las mujeres, cosas terribles, como que son feas, asquerosas, ¿no? Cosas peores se escuchan, ¿no? Pero bueno, marimacho también es una palabra que es muy común en el contexto en el que yo crecí. Que somos rudas, sí es cierto, no es cierto, no todas. Y que tienen el cabello corto, que tienen carácter fuerte. No debe ser masculina, sí. Igual pueden ir contestando mientras continúo con la presentación y podemos revisarlo quizá al final como los adjetivos que se les vayan viniendo a la mente de cómo aprendieron sobre este concepto. Entonces, ahora voy a seguir con la presentación. Muchas gracias por compartir sus conceptos. Entonces, en general, puedo escuchar muchas características negativas y eso es lo que quería comentarles, que en general es muy difícil que se asocien características positivas a la idea de ser una mujer lesbiana. Entonces, en este punto, lo que quiero destacar es que sí hay una visibilidad de las mujeres lesbianas, pero es una visibilidad muy negativa. Y de hecho, que se niega la existencia de las mujeres lesbianas. Ahorita les voy a explicar un poco en qué sentido estoy tratando de decir esto. Y bueno, en primer lugar, porque somos mujeres y como mujeres hemos aprendido que no es algo natural en las mujeres el deseo, a menos que esté un deseo bastante restringido, por ejemplo, a cosas de que seamos tiernas, de que queramos casarnos para tener hijos y tener una familia. O sea, el deseo de ser madre es como quizá una de las acepciones más condicionadas al deseo. Entonces, imagínense pensar ahora en el deseo sexual, ¿no? Incluso cuando las mujeres heterosexuales, ¿no? Hablan sobre la persona con la que tienen como pareja, pues hablan de que lo aman, por ejemplo, ¿no? Pero no decir como hacer este tipo de expresiones como más sexualizadas, ¿no? Y bueno, entonces el deseo en general y mucho más el deseo sexual está censurado por las buenas costumbres y la moral, ¿no? Entonces imagínense, ¿no? En tanto se niega el deseo per se a la mujer, a menos que esté restringido, imagínense qué pasa con el deseo sexual y luego imagínense qué pasa si decimos que una mujer desea sexualmente a otra mujer, ¿no? Y pues bueno, ahí les explota la cabeza porque dicen, bueno, no, eso no es posible, eso es antinatural, eso es inmoral. Y entonces aquí el punto es que se abre la posibilidad para un castigo, en tanto se traslada el deseo sexual o el deseo al ámbito de lo moral o de lo natural, pues se abre la posibilidad de o un castigo moral o de la idea de que se puede curar, ¿no? Eso que es antinatural o no natural. Bueno, entonces, como segundo punto aquí hay que aclarar que, y lo digo que lo tenemos que aclarar por las siguientes razones, que las personas lesbianas somos mujeres, porque se creó, o sea, hay una concepción de que las mujeres lesbianas no queremos ser mujeres, porque no nos gusta ser femeninas, porque no somos delicadas, porque no somos tiernas.
Y también la idea de que las mujeres lesbianas, pues más bien queremos ser hombres, ¿no? Y ¿por qué? Pues porque nos comportamos como ellos. Entonces, alguien ya preguntaba, pues, ¿cómo sabemos entonces que una mujer es lesbiana, ¿no? Estamos asociando entonces la identidad con características que son muy visibles de la forma de ser, de la forma de vestir, y se asocia, pues, aquí hay una, digamos, una exclusividad, ¿no? De lo que puede ser lo masculino, en este caso, pues, se asocia que las mujeres son masculinas en el sentido de que se dice, no, mira, es que son toscas, es más, son feas, son morbosas, no usan maquillaje, no usan tacones. Todas esas características son características que se asocian a los hombres. Los hombres no usan tacones, no usan maquillaje, son toscos y ellos pueden ser morbosos. O sea, alguien puede decir, bueno, pero es que es hombre, ¿no? Oye, me está diciendo cosas. Sí, pero es que es la naturaleza de los hombres, ¿no? Entonces, este deseo sexual y la manera en que se manifiesta no solamente es algo que no está censurado en el grupo masculino, en el grupo de los hombres, sino que se promueve, ¿no? En los hombres está bien hacerlo y forma parte de su socialización como hombres. En cambio, si estas mismas características se asocian a una mujer, están rebasando un poco esta exclusividad, ¿no? Y el punto es entonces que, a ver, las mujeres como heterosexuales, este ideal, además, es un ideal de mujer, no es que las mujeres heterosexuales sean exactamente así. Pero entonces hay esta idea, ¿no? Como en oposición siempre, además, ¿no? Y se define como en la falta, ¿no? Las mujeres son delicadas porque no son fuertes. Las mujeres son, no sé, digamos, como puras en este sentido, ¿no? Porque los hombres son, bueno, la idea más bien de la contraposición de lo racional y lo no racional, ¿no? Entonces, además, quiero decir que, bueno, este concepto de mujer, de ideal de mujer, pues también depende del contexto cultural, ¿no? Pero entonces se asocia que estas son características, digamos, exclusivas de las mujeres, y entonces una mujer lesbiana que tiene estas características o estas otras características, pues no entra en esta clasificación binaria del heteropatriarcado, ¿no? Y el punto también es que hay muchas mujeres que pueden cumplir con estas características exactamente, puedes describir, o sea, alguien diría, estoy describiendo una mujer lesbiana, pero no, es una mujer heterosexual, pero no es juzgada y no se pone en peligro como las mujeres lesbianas porque el deseo sexual sí corresponde con el esperado, ¿no? Con el planteado por el heteropatriarcado. Entonces, sabemos entonces que estas características de las mujeres lesbianas no corresponden con la apariencia. Entonces, el factor para saber que una mujer es lesbiana es que lo pueda reconocer. Y entonces, si venimos en este contexto de que es reconocer el deseo y luego reconocer el deseo sexual, no es algo natural y es algo castigado, dificulta incluso para nosotras mismas como mujeres lesbianas que podamos reconocernos como tal. Y luego perdemos también este estatus de ser percibidas como mujeres porque no correspondemos a esta clasificación y a este ideal esperado como mujeres. Y terminamos siendo concebidas como mujeres de segunda categoría, es decir, somos casi mujeres, somos malas mujeres, o incluso se habla de que estamos enfermas, ¿no? Y que se puede curar o corregir, ¿no? Y eso lleva, pues, obviamente a otras consecuencias como la ECOSIX, ¿no? Que serían digamos, estos esfuerzos para corregir la orientación, entonces para corregir la orientación sexual o identidad de género. O sea, sí, es verdad que en cierto sentido las mujeres lesbianas que nos reconocemos como lesbianas quizá no queremos cumplir con ese rol tradicional, pero no se refiere exactamente a esta tabla que les había presentado. Y hay una gran variedad de expresión para ser lesbiana, ¿no? Hay desde las que son súper femeninas hasta las que son mucho más masculinas, ¿no? Y incluso en este mismo contexto hay discriminaciones de unas a otras por precisamente esa expresión de forma de ser, ¿no? Pero bueno, entonces también hay mujeres que sí quieren cumplir con ese rol más tradicional, tener una familia y pues más heteronormado, voy a decir, ¿no? Entonces,
hay en este contexto una razón por la cual las mujeres, a lo mejor ustedes no conocen a una mujer lesbiana en lo más cercano, o incluso en referentes como más de artistas o más mediáticas, ¿no? Porque esa razón es que tenemos una invisibilización de que no nos reconocen como mujeres lesbianas, ¿sí? Hay una doble discriminación. Y pues bueno, hay un riesgo, por supuesto, ese riesgo de hacerlo público, como les decía, se habilita la idea de que se debe castigar o corregir esta forma de ser, ¿no? Entonces, les hablaba de esta doble discriminación porque, pues, como casi mujeres o mujeres de segunda categoría, pues se nos dificulta bastante acceder a, por ejemplo, una estabilidad laboral. O sea, si uno dice en el trabajo que eres lesbiana, o sea, antes no lo sabían y te contrataron sin saberlo porque eso no se ve, ¿no? Digamos, por así decirlo. Pero ya lo dices o se dan cuenta de tu forma de vida, ¿no? Esto es algo que, pongo entre comillas, y entonces te pueden correr con otras razones, pero está de fondo, pues, esta lesbofobia, o acceder a puestos de poder. También eso se dificulta muchísimo. Derecho a una vivienda digna también, si tú dices, vengo a rentar este departamento y voy a vivir con mi novia, eso puede ser una razón para que nos discriminen y nos nieguen, pues, un derecho a una vivienda digna. Por supuesto que también tenemos derecho a abortar, a la orientación sexual y, bueno, vivimos varios tipos de discriminaciones cuando vamos a una atención médica. En mi caso, por ejemplo, yo les puedo decir, o sea, si yo digo que soy lesbiana, no me van a dar anticonceptivos que necesito para una cuestión, pues, de mi cuerpo, es una cuestión hormonal que, no voy a dar de más detalles, pero bueno, también el acceso a la educación, como lo mencionaba Lua, hay un ambiente de discriminación bastante fuerte y en general de acceso a la justicia. Bueno, entonces, además de este tipo de violencias que les puedo mencionar, por lesbofobia, pues enfrentamos otro tipo de problemas como el clasismo, el racismo, la discriminación y crímenes de odio en particular. A lo mejor conocen a estas dos, son modelos, ¿no? Montserrat Oliver, que es una presentadora de televisión quizá bastante famosa. Espero que la conozcan. Pero entonces, lo están viendo en una portada de una revista bastante famosa en México para las clases altas. Y aquí está Joy Huerta, que es una cantante de Jessie Joy. Espero que lo conozcan, los conozcan, las conozcan. Y estas fotos, por ejemplo, fueron hechas para la revista Quién, que también pues es para una revista para poblaciones de la clase alta. Hay una visibilización de las mujeres lesbianas, pero son blancas, de cierta clase social, ¿no? Bueno, y también hay otra discriminación que vimos, por ejemplo, en los medios de comunicación y en los deportes, por nombrar unos aspectos. Está el caso de esta chica, Matías Álvarez, que estuvo participando en un programa de televisión llamado Hexatlón, y donde como premio por ganar algunos como retos, tenían la oportunidad de ver a su pareja, porque como que están aislados durante este tiempo, y bueno, a ella le negaron la visita de su pareja. ¿Por qué? Porque era mujer, su novia, ¿no? Y también está el caso de estas dos jugadoras profesionales de fútbol, que son Stephanie Mayor y Bianca Sierra. Ellas son seleccionadas nacionales y fueron discriminadas por el entrenador Leonardo Cuellar, que no las convocó porque ellas hicieron pública su relación. Está también el caso de la violencia física, como ya, digamos, las consecuencias más graves, ¿no? de estas violencias que podemos vivir. En este caso, habrán escuchado de este terrible suceso con Ana Guevara, que la golpearon y un grupo de hombres lo que dijeron y se excusaron diciendo que pues parecía hombre, ¿no? Y si ustedes leen los comentarios de estas notas, hay un montón de comentarios justificando y alabando y pues celebrando que la hayan golpeado porque van a encontrar características como las que habíamos mencionado, de ser machorra, masculina, de meterse donde no debería, ¿no? Donde no debería, por ejemplo, el caso de Marbella Ibarra, que también se dice, eso le pasa por meterse donde no debería, que es el asunto del fútbol, digamos, un deporte
que se consideraba exclusivo para hombres, y estamos viviendo un proceso de cambio precisamente al tener una Liga MX femenil, y Marbella Ibarra fue una de las iniciadoras de este proyecto. Ahora varios hombres de corbata están diciendo que ellos fueron los que hicieron esta liga, ¿no? Bueno, fue secuestrada como por 30 días y nadie pidió rescate. Apareció su cuerpo en bolsas de plástico cerca de un lugar donde ella vivía. Y entonces, a lo más, las notas están dando el pésame, cuando más, pero ni siquiera el presidente de la liga mandó un comunicado ni nada. Y a lo más, en 3 medios, digamos, encuentran que se habla de feminicidio. Pero aquí, por eso, es muy importante que hablemos de que Marbella Ibarra era una mujer lesbiana, ¿no? Su novia o su pareja es también una jugadora de fútbol, y nadie en ninguna de estas notas dice que es una mujer lesbiana. Entonces, aquí tendríamos que visibilizar que es una mujer lesbiana para poder hablar de un crimen de odio, no solamente de feminicidio. En el caso de Ana Guevara, como saben, ella no ha dicho oficialmente que es una mujer lesbiana. Imagínense si lo hiciera, si así pasó esto, ¿no? Y toda la discriminación que además vivió cuando participaba en los Juegos Olímpicos y se ponía en duda que ella fuera una mujer por el cuerpo que tenía, ¿no? Y cómo va a ganar si es mujer. Y bueno, entonces ven que es un riesgo la visibilidad de las mujeres lesbianas. Entonces, sí, por supuesto, es parte de una lucha. Estamos, quienes elegimos la visibilidad, pues estamos en riesgo, ¿sí?, de sufrir estas violencias. Por eso es muy importante que sí, cuando se nombre a las mujeres lesbianas, bueno, en primer lugar, que se nombre con dignidad, y que, pues bueno, hagamos, digamos, un recuento también de las posibilidades que tenemos de conocer a una mujer lesbiana y no estarla reconociendo. Bueno, yo les quiero preguntar entonces aquí cuál sería un referente de una mujer lesbiana en México que tengan, y si la conocen por su talento o si la conocen más bien por su orientación sexual, porque son 2 ámbitos, digamos, 2 formas de acceder a esa información. Y preguntarles si la opinión que tienen de ellas es positiva o negativa. Les voy a presentar algunos de los referentes que me gustaría que conocieran en este caso. Por ejemplo, Celeste Asensio, que es una diputada federal y es una mujer indígena, ¿sí? También, entonces aquí las mujeres indígenas fueron una triple discriminación, ¿no? Fátima Gamboa es una activista, es directora de X Justicia para las Mujeres y también es una mujer lesbiana indígena. Está Lucía Riojas, que es diputada federal, mujer lesbiana. También alguien menos conocida en los medios quizá es Lisbeth Hernández, que es directora de una editorial. También está Marion Reimers, una persona que yo admiro mucho. Fue la primera mujer en comentar una Champions League, es un evento deportivo importante. Yaneli Farías es una jugadora profesional de fútbol y es la primera mujer latinoamericana invitada a dar una charla en Harvard precisamente sobre el tema. Y Joan Guerrero, que ya también Lua la mencionó, pero bueno, pues deben saber que es la primera investigadora SNI, ¿no?, de la UNAM en ser declarada una mujer trans, pero que además, si no me equivoco, es lesbiana. Y pues bueno, aquí la solicitud, la propuesta es pues que no necesitan ser la causa para defenderla, y yo quiero proponerles pues que intenten ser aliadas, aliados, y no solamente, o sea, esto no consiste, es otro tema quizá para hablarlo a profundidad, pero no consiste en decir que tienen amigos, amigas, amigues, ¿no?, homosexuales o no binarios, lesbianas. O sea, es otra cosa, no es entender desde otro punto de vista lo que vivimos. Aquí les dejo mi referente, que es mi hermana. Pues espero que ustedes también tengan un referente, ya sea como aliada, aliado, aliade, o como alguna que también pues puedan poner su referente de una mujer lesbiana. Muchas gracias, Eloisa, por compartirnos este tema respecto al lesbianismo. Me parece que, como bien dices, es importante visibilizar estas etiquetas. Debería de ser suficiente con solamente ser mujer, ¿no? Pero cuando empezamos a sumarle etiquetas, podemos
identificar en caso de sufrir alguna de las violencias, cuáles son las razones de las violencias. Entonces, bueno, esperemos que en algún momento de nuestra historia dejemos de tener que visibilizar todas estas categorías que tenemos para nombrarnos mujeres dentro de la diversidad de ser mujer. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a las preguntas. Tenemos varias preguntas de las y los colegas. Voy a empezar con una que nos hace Marina Rincón. Esta es para Fabiola. Ella pregunta si existe alguna estadística del número de mujeres indígenas que hayan sido encarceladas en el país. Este tema de las mujeres en situación de reclusión de las mujeres indígenas en situación de reclusión es uno de los temas que primero no es un tema de la agenda de los derechos de las mujeres que esté fuerte. El tema de la situación de la reclusión de las mujeres en general, pero en específico de las mujeres indígenas, mucho menos, ¿no? En términos de las agendas de las mujeres indígenas, tampoco es un tema que tiene tanta relevancia. Nosotros como CONAMI hemos estado trabajando de alguna manera con algunas hermanas que han estado en situación de reclusión o que algunas han estado también, bueno, ahora ya son libres, ¿no? Hay una asociación aquí en Morelos que se conformaron como colectiva estando en Atlacholoaya. Ellas empezaron todo un proceso de escritura de sus historias de vida y ahora se han convertido en un colectivo, ¿no? Se llama Mujeres en la Sombra, según recuerdo. Y ahora ellas escriben poesía y hacen varias producciones de libros, pero sí hace falta mirar bien este tema, ¿no? Sabemos que hay muchas mujeres indígenas que están presas porque estuvieron en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, que no son culpables del delito que se les acusa, que no hubo un traductor o traductora en el momento en que se les juzgó y que no saben leer y que no saben escribir, que muchas veces no hablan español y que están cumpliendo juicios sin ser culpables por el delito que se les acusa, ¿no? Vale la pena leer el texto de A la sombra del Guamuchi, que es un texto que pueden encontrar en línea y que cuenta las historias de mujeres indígenas en situación de reclusión en Atlacholoaya, ¿no? Sí es un tema que hace falta trabajar, que hace falta profundizar y que hemos estado ahí insistiendo en que es necesario también visibilizar. No hay una cifra específica porque, como insisto, siempre las violencias hacia mujeres indígenas, hacia mujeres trans, ¿no? Hacia mujeres con discapacidad, y luego cuando hay la intersección, además de estas diferencias, ¿no? De esta diversidad, la cosa se complejiza mucho más, ¿no? Entonces, sí creo que hay temas que todavía son necesarios revisar y este es uno de ellos en particular. Bien, gracias, Fabiola. Y también Julia Tagüeña te comenta primero, felicidades, Fabiola, por tu labor. Y la pregunta es, ¿cómo están resolviendo tradiciones indígenas que no respetan la igualdad de género, como el derecho a poseer tierra? Tenemos claro, primero, que no todas las tradiciones son negativas, ¿no? Que no todas las tradiciones son violentas ni nos violentan, pero también tenemos claro que hay tradiciones que sí nos violentan y somos muy críticas en ese sentido. Cuando la CONAMI surge, una de las críticas que nos hacían los compañeros es que nosotros íbamos a dividir el movimiento indígena, porque empezábamos a hablar de las cosas que sucedían en las comunidades y que nos dolían y que nos dañaban, justamente como la falta de acceso al territorio, como la venta de mujeres, como matrimonios forzados, ¿no? Entre muchas otras situaciones de violencias que nos tocaban específicamente a las mujeres y que nos siguen tocando además, ¿no? Y nosotros dijimos que no tratábamos de dividir el movimiento, sino todo lo contrario, que estábamos conscientes y claras de que para hablar de autonomía y libre determinación de los pueblos, teníamos también que hablar de autonomía y libre determinación de las mujeres, ¿no?
con todo lo que implica hablar de autonomía y libre determinación, tanto para los pueblos como para las mujeres, ¿no? Entonces, somos críticas y también estamos siempre insistiendo y haciendo el trabajo justamente para transformar esas prácticas que consideramos son nocivas, que nos dañan, que nos violentan y que finalmente nos asesinan dentro de las comunidades, ¿no? Las comunidades mismas son parte de un proceso de colonización, ¿no? Yo no quiero decir con esto que los pueblos indígenas antes de la conquista no tuvieran, no se viviera la violencia y no se viviera las diferencias de clases, ¿no? Claro que lo había, pero no lo había en tal magnitud como lo hay después de la conquista, ¿no? Por ahí hemos también dialogado bastante con nuestras hermanas de Guatemala y de Bolivia en torno al feminismo comunitario y parte de lo que decimos desde estas posturas feministas comunitarias es que si bien es cierto antes de la conquista, ¿no? Había estas diferencias y había estas violencias, pero la mujer tenía un papel diferente y no estaba tan en segundo plano como lo está con la conquista, porque también tenemos que revisar quiénes nos conquistan y cuál era la historia que traían esos conquistadores, ¿no? Entonces, la cosa se agrava mucho más después de la conquista. Y sí creemos que hay que cambiar esas prácticas, esas tradiciones. Hablamos nosotros de la violencia en nombre de la tradición. Hay varias tradiciones que nos violentan, pero no por eso decimos que todas las tradiciones son negativas, porque de pronto los medios de comunicación siempre aluden a los usos y costumbres, ¿no? Y cómo entramos dentro del mundo incivilizado cuando se habla de los usos y costumbres. Y tampoco es por ahí. Entonces siempre tratamos con mucho cuidado este tema, porque si no se transgiversa en los medios, ¿no? Todo este tema de los usos y costumbres. Y creo que tenemos que ser muy claras y hablarlo de una manera adecuada y pertinente para que no se transgiverse y digamos que nosotros estamos diciendo que las tradiciones todas son violentas y son negativas y no. Creemos que las mujeres y los pueblos indígenas tenemos muchas cosas también que aportamos, ¿no? Al desarrollo de la vida, al sostenimiento mismo de la vida, ¿no? Al mantenimiento de los bosques, entre muchas otras cosas que hay que valorar. Y muchas veces se va en contra de las mujeres indígenas y de los pueblos, utilizando esta cuestión de que la tradición es mala, ¿no? Que los usos y costumbres habría que quitarlos para que vayamos al desarrollo, ¿no? Y no se trata de eso, ¿no? Ahí sí somos como muy claras y muy cuidadosas cuando nombramos esta cuestión. Muchas gracias, Fabiola. Lua nos pregunta, Marina, ¿cómo se sabría? Son preguntas muy privadas. ¿Cómo se sabría si hay mujeres trans? No, lo que me refería yo es que es ahora un statement decir que somos mujer trans para visibilizar, como el que Eloísa se presente y diga que es una mujer lesbiana. Ahora es necesario, ¿no? Por la invisibilización. Ojalá que en algún momento no sea necesario que me inviten por ser una mujer trans, ¿no? Pues solamente que me inviten a hablar de cosas de las que yo hago, como lo buena psicóloga clínica que soy, ¿no? O, no sé, sobre psicoanálisis. Pero bueno, ahora mismo, pues sí, yo le respondería a Marina, ¿por qué es necesario saber que una persona es una mujer trans, no? Creo que ese es el punto de trabajar, pues, ¿no? Es la marca identitaria de la que yo les comento, ¿no? La necesidad de definir que una persona es trans o no, eso no es necesario, ¿no? Pero en este contexto, en el 2020, pues nos asesinan, ¿no? Y es necesario decir el sufijo trans, ¿no? Para puntualizar que México es el segundo país a nivel mundial, después de Brasil, con más muertes. Y que a partir de que yo hice mi transición, mi esperanza de vida se redujo a 35 años de edad, ¿no? Entonces, sí, a eso me refería. Gracias, Loa. Hugo Olvera también te pregunta, dice, ¿cómo es la situación actual en la Facultad de Psicología de la UNAM o en la UNAM en general? No, ¿Hay muchas personas trans?
¿Qué se hace para sensibilizar a la comunidad en este tema e incluir a las personas trans? Perdón, te hice las 3 preguntas para que puedas organizarlo. Claro, sí, sí, sí. A ver, voy a Gracias. elaborar. Adelante, Lua. Yo estudié en la Facultad de Psicología de la UAM, que es la del Estado de Morelos, y en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Y ¿cuál es la situación de personas trans? Bueno, yo egresé de la universidad en el 2015 de esa licenciatura, y pues no había personas trans, ¿no? O sea, en lo absoluto. La Facultad de Psicología, ni la de la UNAM, ni la de la UAM, y yo creo que ninguna facultad de psicología, y a lo mejor estoy siendo muy desventurada, tiene un programa dentro de su carga curricular para tratar cuestiones de teoría queer o de género, ¿no? En realidad se aprenden sobre la marcha o cuando ya sales de la licenciatura. ¿Qué se hace para visibilizar? Desde las facultades, nada, en realidad no. Yo lo único que recuerdo cuando era estudiante era una organización que hacía una profesora que se llamaba como Burros en Primavera, y todos los hombres cis, hetero, se disfrazaban de mujeres. Cosa que me parece una burla, ¿no? Entonces, no hay en realidad ningún gobierno en la actualidad, ni siquiera el de la 4T, tiene una agenda clara para la comunidad LGBTQ y más, ¿no? Mucho menos las facultades. Y eso me refería. Schwarstein, por ejemplo, él habla de atravesamientos institucionales y dice que las organizaciones no son puras, ¿no? Ninguna organización, ni una universidad, ni una empresa son puras. Están atravesadas por la religión, la moral, los prejuicios, el dinero, y entonces lo complicado es que nos topamos con profesores y profesoras, o directivos, o investigadores, o comunidad, que cuando hablan toman el escenario pedagógico, pero hablan desde los prejuicios. Entonces, esa parte es la complicada, ¿no? Que se habla desde la religión, que se habla desde la moral, que se habla desde la experiencia de vida, desde el contexto, desde la época, ¿no? Casi nunca se habla desde una teoría seria y profesional, ¿no? Siempre se habla desde ahí. Entonces, no, yo creo que no. Yo creo que la facultad de psicología de la que egresé está peor, la del Estado, en condiciones peores con relación a género, ¿no? Seguramente en otras áreas está más fortalecida, ¿no? Por ejemplo, sé que la psicología educativa es muy buena ahí, pero no otras áreas, ¿no? También sería ser poco objetiva si dijera que sí, ¿no? En la universidad, en Argentina, sí. En Argentina, en la Facultad de Psicología se hace mucho en materia trans, en materia de comunidad lésbico-gay, ¿no? O sea, hay mucha actividad. Y hay muchos estudiantes que son lesboactivistas, transactivistas, feministas, ¿no? Pero en México yo creo que no. México es un país que tiene arraigada una tendencia machista muy marcada. Creo que voy a hacer la otra pregunta ahorita que te se incorpore. Julia Tagüeña dice, muy importante lo que nos cuentas. Te comento, Lua, que en la administración anterior del SNI hubo un caso de una investigadora transgénica que pidió se le reconociera a su SNI anterior. Por supuesto se le reconoció y además se incluyó en el reglamento del SNI esta posibilidad. Un pequeño paso, pero en el camino correcto. Claro, la única corrección que haría es transgénero, no transgénico. Transgénico es como para organismos genéticamente modificados. Perfecto, muchas gracias, Lua. Voy a continuar. Mariano López de Haro dice, yo pienso que en el ámbito académico lo importante es el conocimiento y las habilidades de las personas independientemente de cualquier otra circunstancia. E intuyo, por lo que están diciendo, que no es así. Esperaría que al menos en la UNAM sí hay ejemplos de que las evaluaciones son realmente académicas. ¿Alguna quiere comentar algo? Sí, sí hay casos en la UNAM, pues ojalá que no sean casos, ¿no? O sea, está bueno, solo que esto va bien lento, ¿no? Vamos en casos de una psicóloga trans, ¿no? Una investigadora trans, o sea, sí son logros, pero sí denotan como
como cuando simplemente se cumple una cuota en una empresa, ¿no? En una empresa que tiene que cumplir con una cantidad de personas con discapacidad en la empresa, ¿no? Con una cantidad de mujeres en la empresa, para cuidar la parte jurídica de la paridad de género, por ejemplo. Entonces, esa parte es la complicada. Sí se están haciendo acciones, la prueba está que el Centro de Ciencias Genómicas, ahí estoy trabajando yo, hice mi transición, sigo teniendo mis mismos pacientes a la semana, quizás más. Mi jefa anterior, pues fue un amor, ¿no? El correo que me envió ella fue, ya te hacía falta un cambio, y después el jefe actual también, ¿no? Fue el primero en sumarse cuando elegí mi nombre actual. Entonces, pues bueno, sí hay, ¿no? Sí hay voluntades, pero creo que falta muchísimo, ¿no? Muchísimo. O sea, la UNAM sí es ejemplo, pero también la UNAM tiene un buen protocolo de género. Sin embargo, también la UNAM tiene muchísimos casos de violencia de género, ¿no? Y de acoso sexual y de un montón de cosas, como todas las universidades. Y el protocolo es sólido, ¿no? Sin embargo, cuando se dan los informes anuales del protocolo, pues se ve que en la parte operativa pues deja un montón de cosas todavía que desear, ¿no? Pero bueno, sí hay voluntad, sí hay casos, sí, o sea, sería injusta decir que no, porque la prueba está que siendo una mujer trans, sigo trabajando como una psicóloga de una prestigiosa universidad, en un prestigioso programa, ¿no? Que es la licenciatura en Ciencias Genómicas. Amo a la UNAM, ¿no? Amo al CCG. Falta mucho todavía, ¿no? Falta demasiado. Gracias, Lua. Juan Manuel Romero comenta, Lua, en la Facultad de Ingeniería, ¿existe o existía cuando estudiaba ahí hace unos 4 años un grupo LGBTTI+, que me parecía realizaban pláticas para los alumnos? Y es cierto que entre nosotros llegaba a haber discriminación, pero ahí me pregunto si dentro de la academia educan a los profesores, ya que son los que llegan a fomentar esto. Pues esa es una buena propuesta. De hecho, esa es la parte de la charla, ¿no? De las cuestiones pedagógicas y las prácticas de la crueldad. Profesores que te siguen nombrando como él cuando eres ella, o viceversa, o cuando es un binario, y aunque tú se los pidas y se los expliques, te siguen llamando con el nombre jurídico y lo que importa es el nombre social. O profesores que te hostigan, ¿no? Con relación a tu género, a tu expresión de género. Sí, y vuelvo a hablarlo, son voluntades, pues, ¿no? O sea, son iniciativas. En la Universidad de Rotterdam también hay un grupo fuerte LGBTQI+, y seguramente hay también casos en México de baños neutros, ¿no? Lo que pasa es que no hay un programa educativo sólido y permanente que tenga que ver con hablar de la alteridad. No es educar a la gente para ver cómo se van a referir a una mujer trans o una mujer lesbiana. Es un programa que hable de la alteridad, de la diversidad, y que nos enseñe y que repare un poco lo que las familias echaban a perder, ¿no? O sea, aún en las personas que tienen más de 50, más de 60, híjole, la educación universitaria es, yo creo que donde se pueden enmendar muchísimas cosas, ¿no? En donde puede haber un espacio para repensar, para reanalizar, para cuestionar, para criticar lo que me enseñaron porque nací en otro estado o porque nací en una zona determinada, en un momento determinado, con unos padres determinados, ¿no? Entonces, pero no lo hay, o sea, no es que alguna universidad tenga un proyecto, un programa serio que busque educar, ¿no? Se han intentado en muchas ocasiones generar en preescolar, en primaria, cuentos y producciones literarias para hablar del género y para hablar de la diversidad, y han sido cuestionadas y echadas para atrás por movimientos como el movimiento Pro Familia, ¿no? Que tanto daño nos hace en este país y en el mundo. Pero bueno, sí hay casos así, o sea, sí hay, podemos citar varios casos. Baños neutros, grupos para que personas de la comunidad hablen, ¿no? Pero todo el planteamiento está bien chafa, ¿no? Ojalá que en unos años ya no seamos la comunidad, ¿no? Parece como que hablamos del Señor de los Anillos, y como que es la comunidad y que estamos aparte otros, ¿no? O sea, como sigue siendo como una inclusión, no inclusión, solo integración. Ojalá que la comunidad sea, pues somos todos, todas, todes,
sin tener que separar, ¿no? Ahora es así, porque tiene que ser así. Ojalá que en algún momento no sea la comunidad, ¿no? Procurando dejar en claro que yo soy hetero y cis. Cis es que es una persona cuyo sexo biológico compagina con su género. Y allá están los que son de la comunidad, ¿no? O acá está toda la República y ahí está Zona Rosa en la Ciudad de México, ¿no? Ojalá que no sea esa integración, que es una cuestión integrativa más que incluyente, ¿no? Gracias, Lua. Celeste Morales nos comenta, muchas gracias por compartir sus experiencias. Coincido en la diversidad de ser mujer y que debería bastar con decir soy mujer sin agregar indígena, trans, lesbiana. Lamentablemente parece que aún estamos lejos de eso, una sociedad incluyente, y se tiene que seguir visibilizando para lograr que a futuro baste con decir soy mujer. Además de no sufrir ningún tipo de señalamiento o violencia por eso. Hay mucho que trabajar, la lucha es larga. Y carita triste. La lucha es larga y también nosotras. A mí me gustaría comentar algo nada más. Justo me parece que de pronto dejamos como esta responsabilidad de la institución o del gobierno o de otros, precisamente el que haya programas, ¿no? Para visibilizar o para esto y lo otro, para mejorar, pues obviamente las condiciones de inclusión. Y creo que sí hay una gran responsabilidad y creo que hay pues, un gran poder el que se tiene a partir de una institución. Sin embargo, por ejemplo, el planteamiento que yo les hacía es para ustedes, ¿no? Desde esta posición, el que no asumamos al otro, a la otra, como eso, como un otro, otra, sino que, porque un poco la pregunta de cómo sabes que alguien es trans o es lesbiana, o incluso como lo mencionaba Fabi también, ¿no? O sea, nuestra identidad, de dónde provenimos y aceptarlo, asumirlo. Porque cuando conocemos a las personas asumimos que son hombres o mujeres heterosexuales. O sea, lo que les estoy planteando es que dejemos de asumirlo precisamente, porque nos dejamos llevar muchas veces precisamente por estas apariencias de cómo nos vestimos, cómo nos vemos, ¿no? Y asumimos, o sea, damos por hecho que hay una heterosexualidad. Entonces, más bien, imagínense que podamos hacer eso, que podamos conversar con las demás personas, interactuar, trabajar con las demás personas, sin que tengamos que preguntarnos si, pues si son trans, si son lesbianas, si estoy cometiendo, porque de pronto un poco ese es el miedo, ¿no? Es que ya voy a discriminar y me van a acusar de que, porque ahora parece que estamos presionando, ¿no? A eso, a decir, ay, es que ya ahora por todo se ofenden y demás. Pues no, es que más bien estamos planteando una estructura distinta, ¿no? Pensarnos de una manera, no en este cuadrito que yo les presentaba. ¿Cómo le vamos a hacer para eso? Bueno, entonces, eso creo que es un trabajo muy personal, ¿no? Y sí, requerimos obviamente educación. Yo les puedo plantear esto a partir de lo que he estudiado y he tenido que trabajar muchísimo al respecto. Pero creo que así como, digamos, tenemos la posibilidad de poder aprenderlo, no dejemos, pues, toda la responsabilidad en una institución o los programas que se puedan hacer, ¿no? Abramos este campo para que una persona pueda sentirse segura de decir, bueno, es que yo soy indígena, ¿no? Yo soy lesbiana, yo soy trans, yo soy homosexual, o soy no binario, no binaria, o sea, dejemos que haya ese espacio de seguridad. ¿Cómo le vamos a hacer? En nuestras conversaciones cotidianas, ¿no? Fabiola, alzaste la mano. Sí, nada más me gustaría como para ir también cerrando mi participación, decir que hay una postura que nosotros hemos estado todo el tiempo insistiendo en que es necesario ir colocando en todos los espacios y que hablamos desde la interculturalidad, ¿no? Me parece que la interculturalidad no se acaba de entender y me parece que la interculturalidad pudiera darnos luz de hacia dónde caminar justamente como sociedad. En el sentido en que la interculturalidad no solamente se mire hacia los pueblos indígenas, sino una sociedad intercultural, donde existimos personas con diferentes identidades, de diferentes contextos culturales, ¿no? Diferentes orígenes, diferentes formas de vivir y de convivir, y en ese sentido, ¿cómo aprendemos a dialogar desde estas otredades? Buscando eso,
¿no? Buscando un diálogo horizontal, buscando la comprensión de la diversidad que somos, reconociendo la diversidad que somos y rompiendo esos techos de cristal que existen en diferentes ámbitos de la vida social, educativa, pública, económica, etcétera, ¿no? Y dando oportunidad a todos para justamente poder vivir de manera más sana en una, pues en una patria nueva donde todas, todos, todes podamos tener igualdad de oportunidades, ¿no? Creo que a eso aspiramos nosotros y pensamos que la interculturalidad es parte de esa propuesta que tendríamos que estar trabajando. Hay que romper esa barrera de mirar la interculturalidad solo para los indígenas. Creo que tendremos que hablar de una sociedad intercultural reconociendo eso, ¿no? La diversidad que somos. Y nada más les diría, pues que ojalá puedan acompañarnos a presenciar la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la hermana Ernestina Asensio, que es el 4 de diciembre a la 1 de la tarde y se va a transmitir por la página de Facebook de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si alguien quiere elaborar un amicus, ¿no? Bienvenidos, creo que es el momento justamente de apuntar al acceso a la justicia en el caso de la hermana Ernestina Asensio y que estén pendientes de lo que acontece en este caso en específico, ¿no? Pero sabemos que hay muchos otros casos también que requieren atención y que son necesarios estar también pues apoyando y visibilizando, ¿no? Y pues agradecer enormemente la invitación a Magali sobre todo y bueno, a todo el equipo que ha hecho posible este evento. Muchas gracias. Gracias, Fabiola. Todavía hay algunas preguntas por aquí. Está, por ejemplo, o comentarios. Hugo Olvera dice, grandes pasos se han dado en materia de igualdad, pero definitivamente queda mucho por hacer. Gracias a las 3 presentadoras por compartir esos temas con nosotros. Sí, también Mariano López da las gracias porque compartieron sus experiencias y mostrar diversas facetas de ser mujer. Sí. Sofía Gómez Sánchez dice, ¿qué acciones está tomando la UNAM para fomentar el respeto y la integración de la comunidad transgénero? ¿Y qué podemos hacer nosotros como estudiantes para que este proceso de nuestros compañeros y amigos sea lo más normal y amena posible? Híjole, no sé, siento que la primera sí, la puedo a lo mejor contestar. La segunda, pues no sé si hay un manual. Lo que decía Eloisa es muy acertado. No se puede tematizar al otro, ¿no? Se le conoce en la experiencia. Las personas con las que yo convivo cotidianamente, pues para ellas simplemente soy Lua, ¿no? Y eso es así, no tengo 3 hemisferios cerebrales, ni tengo 6 dedos en la mano, ¿no? Ni soy un ovni, ni vengo de Marte, ni tampoco hay más ciencia, ¿no? O sea, simplemente es un pronombre femenino y mi nombre es Lua, ¿no? Y de ahí todo se va dando. Saben lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me dedico, lo que hago, lo que estudio, ¿no? La experiencia es con el otro. Y esta parte en la que te puedas sentir aceptada, cobijada y nombrada por el nombre que has elegido o por el pronombre con el que te identificas, esto suaviza las relaciones interpersonales y habilita redes de apoyo y capital social y capital cultural para las personas trans, ¿no? En realidad, los espacios que son abandonados, escuelas, trabajo, etcétera, pues muchas veces es porque es cansado, porque es muy tedioso, ¿no? La parte en la que vas a clases y el profesor te sigue llamando Pepito cuando el nombre que elegiste es Fernanda, ¿no? Esa parte es pesada. Tengo pacientes con los que trabajo en que no deserten escolarmente, aunque no hay condiciones de pobreza, es pesado estudiar en esas condiciones, donde hay un tipo de persecución, ¿no? Van a los baños y aunque van al baño que corresponde con su género, pues va algún profesor o prefecto y lo saca de ahí, ¿no?
o los espacios a ir a un gimnasio, ¿no? O inscribirte, o el hecho de que alguien te haga lo que se denomina en inglés misgender, o que alguien te haga el pronombre contrario con el que te identificas, eso es súper incómodo, ¿no? En realidad eso hace un retraimiento y quiere decir que hay una apropiación de los espacios. Solamente las personas que son cis heteronormadas, o las personas que son trans, pero por ejemplo, que no se les nota que son trans, ¿no? Y eso es todo un tema, ¿no? ¿Qué es ser trans? ¿Qué es que se te note ser trans? Pues están como en estas revistas como la que nombré, Playboy, ¿no? Son visibilizadas mujeres trans que a lo mejor caen en el estereotipo. Entonces, yo creo que podemos hacer para facilitar la convivencia con compañeros o compañeras o compañeres, pues simplemente asumir que es otro, como muchos otros, como nosotros mismos que somos otros. Todos somos extranjeros, como dice Clear, y todos somos distintos. Y eso no es un impedimento para vincularnos de manera natural y de manera cordial. Y no se requiere un bagaje técnico para relacionarte con una persona trans, ¿no? En realidad, si hay dudas de con qué pronombre referirse, pues se puede preguntar. Y tampoco es ofensivo. Es más ofensivo asumir, como dice Eloísa, ¿no? Y pues, no sé, con relación a la UNAM, pues, ¿qué puedo decir? La UNAM pues tiene a una psicóloga trans trabajando en el Centro de Ciencias Genómicas y en la LSG, ¿no? Esa ya es una acción. Quizá no es una acción protocolizada y quizá no está dentro y no estaba dentro del plan de desarrollo, pero es una acción que surge sobre la marcha y se da todo el apoyo, ¿no? Mi capacidad laboral y mi capacidad como psicóloga no fueron cuestionadas por la transición, ni el trato de mi jefe ni de mis compañeros cambió, ni de mis compañeras, ¿no? Esa es una acción. El que yo pueda organizar junto con la comisión en febrero de este año, marzo de este año, el que haya un ciclo de conferencias con Kenia Cuevas, con Fabiola Mendoza, que también nos acompañó, con Xochiquetzal, con Silvia, donde hablemos de mujeres trans, de mujeres con discapacidad, de mujeres indígenas, pues esa ya es una acción también. Se da el escenario del Centro de Ciencias Genómicas en una fecha donde es el seminario institucional para hablar de estos temas. Esa es otra acción. Siguen siendo acciones que no son específicamente pero que se dan, ¿no? Y yo creo que tienen que haber más y tienen que seguir siendo más. La normatividad está, ¿no? Y la normatividad a nivel federal también está, es clara, pero creo que hacen falta más espacios también de encuentro, ¿no? Espacios para poder convivir y coexistir, y que en cada espacio académico, laboral, social, pues sea un espacio en el que quepamos todas, ¿no? En el que quepan todos. Esa es la frase zapatista que más me gusta, ¿no? Un mundo donde quepan muchos mundos. Entonces, sí, la UNAM sí está haciendo cosas, yo diría que son aisladas, en este tema específicamente, ¿no? En materia de género es otra historia, pero en este tema, con relación a población trans, son aisladas y no son específicas, y creo que si bien no toda la responsabilidad es de la institución, y no hablo de la UNAM, sino hablo de todas las universidades y todos los espacios educativos que pueda haber, sí hay una responsabilidad de incluir y de buscar qué hacer para garantizar el acceso a la educación a personas que en función de su género, por ejemplo, no pueden acceder, ¿no? Y aparte, una vez que acceden, ¿de qué manera garantizar su permanencia? Creo que sí hay una responsabilidad institucional, que quizá ha sido evadida por muchos motivos que pueden ser varios, ¿no? Variados, pero yo creo que estamos en el año, estamos en el siglo en el que podemos hacer la vida más fácil para las personas que vienen adelante, ¿no? Yo soy sumamente privilegiada, ¿no? Yo estoy en el privilegio. Cuando Maga me invitó, yo le dije a Magali, ¿de qué violencia trans voy a hablar? ¿No? O sea, para empezar, soy blanca, trabajo como psicóloga, estudio un posgrado, estoy en la UNAM trabajando, tengo nómina, tengo prestaciones,
tengo un auto, me operé las boobies, ¿no? O sea, ¿no? O sea, cuánto privilegio, ¿no? Puedo rentar una casa, ¿no? O sea, cuando las mujeres trans, la mayoría están precarizadas, trabajo sexual, en el estilismo, no tienen la primaria, no tienen ni siquiera redes de apoyo, ¿no? No pueden rentar una casa porque están asociadas a los problemas, porque la gente no les quiere rentar por lo que puede eso significar para el inmueble, tienen que rentar hoteles, en la pandemia la sacan de los hoteles, ¿no? Porque los cerraron, no tienen dónde vivir. Yo estoy en el privilegio, ¿no? Soy una mujer trans sumamente privilegiada y es importante señalarlo, ¿no? Mi realidad, ¿no? Esta realidad en la que ustedes me escuchan hablar sobre un tema no es la realidad de las mujeres trans o de los hombres trans y de las personas no binarias del país y de Latinoamérica. Y yo creo que a nivel mundial tampoco son las mismas condiciones. Entonces, pues bueno. Gracias, Lua. Guillermo Barrios dice, gracias por compartir y por hacernos evidente que se requiere mucho valor para hacer el statement. Margarita Miranda dice, agradezco y felicito a las participantes por su valentía. Imagino y espero un futuro donde todos seamos solamente humanos con mucho respeto para todos. Y finalmente, Manuel Romero dice, gracias a las tres por esta excelente ponencia. Gracias por invitarnos. Bueno, creo que con esto les damos las gracias a nuestras tres ponentes. Ya tenemos 2 horas casi de estar platicando, estar comunicando. Creo que es una actividad que preparó lo que era la Comisión de Género y Equidad del Instituto y ahora va a ser la Comisión de Igualdad de Género. Primero, le agradezco a toda la comisión la participación y les agradezco infinitamente a las participantes. Nos dieron una visión diferente que, como ya lo dice Lua, en esta institución, desde el privilegio, podemos percatarnos de ver a la otredad, como decía Fabiola. Muchas gracias, Eloísa. Nos hiciste ver puntos de vista diferentes. Creo que las tres enriquecen a esta comunidad que está lista para trabajar precisamente en que seamos y así. Seamos como cada quien desea hacerlo y podamos estar participando en armonía.